un podcast de Cooperativa. Hola, este es un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un rápido resumen con las principales noticias internacionales y las voces de quienes las protagonizan. Soy Paula Molina y comenzamos de inmediato. Revisamos los titulares que mueven al mundo para este 23 de julio del 2026 y comenzamos con la voz de Marco Rubio. El encargado de las relaciones exteriores del gobierno de Donald Trump apunta a que las respuestas de Estados Unidos serán una cabeza por ojo. Esto después de que Teherán advirtiera que ellos responderían ojo por ojo. Y esa es la escalada en la retórica entre Irán y Estados Unidos, pero no solo en la retórica. También continúan los ataques. Ya son 12 noches de ataques de Estados Unidos a distintos objetivos de Irán. Y en el intertanto, el petróleo llega a $100 por primera vez desde mayo. Y además se abre la posibilidad de un nuevo bloqueo para el petróleo internacional, esta vez con las amenazas de los rebeldes hutíes que atacaron 2 petroleros de Arabia Saudita en el Mar Rojo. Así que el estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta petrolera, se podría sumar al estrecho de Hormuz, la primera ruta petrolera que quedó bloqueada en este conflicto. Podrían ser 2, no una, y así sigue al alza el precio de los combustibles. Va a haber una audiencia donde podremos seguir expresando la verdad de quién es. Esta es la voz de Nicolás Maduro Guerra, que es hijo de Nicolás Maduro, es diputado en la Asamblea Nacional venezolana y él denuncia que su padre ha sido secuestrado hace 200 días y ensalza la figura política de su progenitor. Esto a medida que se va acercando la fecha del juicio que va a enfrentar Nicolás Maduro padre en Estados Unidos. Enfrenta cargos por narcoterrorismo, narcotráfico, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y otros delitos relacionados con armas. El juicio lo enfrentan Maduro y su esposa y ambos han declarado no culpables. Permanecen detenidos en una cárcel federal en Brooklyn y el juicio comenzará el 1 de junio del 2027. Google has just been fined €890 million for 2 breaches of the Digital Markets Act. Y esta está la voz de Thomas Reiner, portavoz de la Unión Europea, anunciando una multa de 890 millones de euros contra la compañía Google. ¿Por qué? Por incumplir las nuevas reglas de competencia digital. La Unión Europea concluye que Google dio ventaja a sus propios servicios a la hora de las búsquedas de Internet y que puso trabas para que otras aplicaciones pudieran ofrecer a los usuarios otras formas más baratas, más convenientes eventualmente. Google tendrá 60 días para cambiar sus prácticas o tendrá que enfrentar nuevas sanciones. Y es una de las decisiones más importantes que se ha tomado ahora desde la Unión Europea para regular a las grandes empresas tecnológicas. Esta es la voz de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ante Naciones Unidas en el plenario. Ella es una de las 6 candidaturas a la dirección de Naciones Unidas que se encontraron en el Town Hall que tuvo lugar allí en la sede de Naciones Unidas, donde respondieron preguntas de personal diplomático y de la prensa. Uno de los centros de la conversación fue cómo enfrentará a Naciones Unidas un escenario marcado por guerras, crisis humanitarias y un multilateralismo cada vez más en tensión. Este es el capital del fuego en los incendios al sur oeste de Francia, en una de las zonas turísticas más importantes del país, donde se tuvo que evacuar a 12.000 personas. El fuego ha consumido más de 2.000 hectáreas. Hay 500 bomberos movilizados y el temor es que alcancen nuevas zonas habitadas. Todo esto en medio de una nueva ola de calor en Europa. ¿Y este sonido? Esta es la sorpresa de quienes estaban registrando con cámaras submarinas una orca embistiendo a un pez luna. Se escucha como estalla el pez luna por la embestida de la orca. Lo hace explotar, literalmente. Esto se registró en el Golfo de California. De acuerdo a los equipos de investigación de la organización sin fines de lucro Beneath the Waves, se podría tratar de una forma de conseguir comida por parte de las orcas, o quizás solo una forma de juego. Hola,
es el sonido de Rosalía, que tuvo que entregar disculpas públicas a sus seguidores en Argentina tras haber compartido un video que estaba celebrando con ironía la victoria de España sobre la albiceleste en la final del Mundial. El reposteo se interpretó como una burla contra la selección argentina y se llamó incluso a boicotear los próximos conciertos de Rosalía en Buenos Aires. Rosalía borró el mensaje, dijo que solo lo había compartido porque sonaba su canción La Perla, pero que no había leído el mensaje que lo acompañaba. Mala mía, perdón, escribió. Son titulares que mueven al mundo. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional. Jorge Lira, y nos tomamos un minuto para escuchar sonidos que pocas veces tenemos la oportunidad de oír o para reflexionar sobre ellos. Y hoy hablamos del sonido de los elefantes. Jorge Lira, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muy Qué bien. bueno. ¿Qué historia? Una historia de... Vamos a barritar. ¿Vamos a qué? Barritar. Barritar. Claro, el elefante barrita. Esa es la voz de los elefantes. Oh, wow. Todos los días se aprende ¿viste? algo nuevo. Sí, Pero cuando uno escucha lo que queda el día de verdad y cuando uno lo conduce, todos los días aprende algo nuevo, te juro. Claro que sí. Bueno, resulta que hace un tiempo, en este mismo espacio, yo contaba acerca de esta capacidad que tenían los elefantes de comunicarse a través de los pasos que dan y de las vibraciones que generaban en el piso. Y si a eso le sumábamos, digamos, lo que se sabía respecto de cuando barritan, que es cuando hacen el sonido característico, teníamos más o menos claro que algo querían decir, ¿no? Bueno, primero escuchemos este primer elefante barritando. Este sonido es capaz de viajar hasta 5 kilómetros de distancia. Bastante poderoso el barrito. Y el que vamos a escuchar ahora, si bien no vamos a escucharlo tanto porque más o menos representa los pasos, porque son varios elefantes que se están moviendo, es capaz de viajar hasta 10 kilómetros de distancia. Bueno, lo que no se sabía hasta ahora es cómo funciona este sistema de comunicación, ni cómo es que logran convertir estos sonidos que estamos escuchando, estas ondas, en información. Ajá. Hasta que un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard publicó hace un par de días la explicación para aquello. Ok. Mira. Vamos a aprender. Exactamente. Es algo bien interesante porque es bien impresionante. No me voy a meter en los temas tan, digamos, técnicos ni profundos, pero quiero acuñar un concepto que es el de la oclusión. Mira, escuchemos este efecto de oclusión. No es tan fácil ser feliz cuando opacaste el barniz. Que pintaste verde, azul y gris. Que quitaste... ¿Te pasa que cuando vas caminando, por ejemplo, y escuchas esta canción de los tres, te tapas los oídos y eres capaz de escuchar la canción a lo lejos y además, por ejemplo, sentir cuando masticas o cuando late tu corazón? ¿Te pasa eso? Es muy desagradable. Mira, Me pasa con algunos fonos. por eso, mira, escucha. Bueno, esto pasa si nos tapamos los oídos o nos ponemos fonos, por ejemplo. Y es el efecto de oclusión. Exacto. Que Pasa, ¿sabes cuándo pasa? Cuando los fonos tienen como cancelación de sonido. Por ejemplo. Se la quitas y quedas como... Porque ocluir es como bloquear, ¿no? Exactamente. Como amortiguar. O sea, hay como un obstáculo entre el sonido y tú. Claro, Ya. cuando los sonidos externos se apagan, pero nuestros ruidos corporales, como por ejemplo masticar, caminar, en fin, se magnifican. Entonces, es muy desagradable, reitero. bueno. Oye, solo una cosa más. Me di cuenta que la canción de los tres va al ritmo del corazón. ¿Te fijaste? Ah, claro. Va sí, perfecta. Sí. Puede ser. Ok. Sí. Bueno. Mira. No es tan fácil ser feliz cuando opacaste el barniz. Tal cual. ¿Viste? Sí.
No es como el rock and roll va al ritmo de los trenes. Esa es otra historia que contaremos Esa es algún otra día. historia. el próximo espacio. Claro que música al ritmo, al ritmo no de las noticias, pero Claro. música al ritmo de tu corazón o de los trenes. Bueno, pero volvemos ya. Sí, Los elefantes. Exactamente. Bueno, este efecto de oclusión, que para nosotros, las personas, es una especie de inconveniente, fíjate que para los elefantes es su mayor ventaja. ¿Por qué? Porque ellos logran, con esas enormes orejas, autogenerar este efecto de oclusión. En el fondo vienen con unos AirPods o fonos con cancelación de ruido incorporados. Y eso es lo que les permite decodificar y anular el ruido externo para, por ejemplo, comunicarse a través de las vibraciones que generan los pasos a 10 kilómetros o las vibraciones que generan su barrita o la forma que tienen ellos de comunicarse. Ajá. Me parece todo muy ruidoso primero. Cancelación de ruido incluida para los elefantes. Sí, me parece como muy, muy interesante. Y me imagino que también todo esto opera de alguna manera que el sonido puede seguir escuchando y entendiéndose la señal a 5 a 10 kilómetros de distancia, como tú decías. Exactamente. Porque me imagino que los elefantes andan juntos, pero también andan separados. Claro, Entonces, lo alucinante de todo esto es que no es, o sea, es que el siguiente paso es tratar de, como hemos dicho acá en otros aspectos, por ejemplo, cuando hemos hablado de los delfines, de las ballenas, es tal vez intentar descifrar el lenguaje. Porque habría que captar ciertos patrones, además hay distintas como especies de elefante, por lo tanto, hay todavía mucho que creo que en la identificación de los patrones, Jorge Lira, con la inteligencia artificial vamos a terminar entendiéndolo todo. Exactamente. O sea, Sí, por eso mismo. Pero absolutamente todo. Ahora, lo que me queda claro entonces es que los elefantes, por un lado, emiten estos barritos, que son los que podemos escuchar, que es como el típico sonido cuando uno haga un elefante. Eso es muy difícil, porque uno en el colegio le podían hacer como, así, como ¿cómo hace el perrito? ¿Cómo hace el gato? Pero ya como yo en cómo hace el caballo ya quedaba media offside. Y en el elefante era para gente con mucha personalidad. He intentado yo hacer el elefante, fíjate, pero no me resulta. Así que no, es que es difícil. No sé si queremos tratar ahora en vivo. Prefiero tenerlo guardado en el pero están los barritos y luego están estos como infrasonidos, estos como muy graves. Y esto está fuera del rango del oído humano. Nosotros no escuchamos, claro. No los escuchamos, esos infrasonidos viajan muchísimo dependiendo del terreno, el aire. 10 kilómetros en promedio. Que es harto, en mi opinión. Y con eso los elefantes se mantienen en contacto con miembros de la manada. O sea, aquí siempre se trata de lo mismo, Jorge, si te fijas. Y es que como seamos capaces de entregar, ya seamos lo que sea, como seres vivos, seamos capaces de entregar la señal para los demás. Es como siempre para coordinarnos con los otros. Exactamente. ¿Viste? Y yo creo que eso debería ser una cuestión que podríamos incorporar para una reflexión. Pero también a mí me gustaría tener la cancelación de ruido natural que tienen los elefantes. ¿Tú dices en cualquier circunstancia? Sí, como... tener esa capacidad, me gustaría tener. Pero ponte fuera. Oye, yo creo que no sé, no quiero arriesgarme con un porcentaje, pero muchísima gente va cancelada de ruido por la calle. Todo el tiempo, en el metro, ¿no? ¿Te has fijado? Bueno, todos con fono. obvio. O sea, yo una vez llegué a un punto de introspección que me pasé 2 estaciones de metro aquí para venir a la radio. Un clásico. Solamente por la cancelación de ruido. Pero tenerlo de manera natural me parece alucinante. Y además, el tamaño de esa capacidad, en el caso del elefante, es lo que tiene más impactado a los científicos de Harvard que descubrieron esto y que abren, como todas las buenas investigaciones, una serie de puertas para seguir avanzando y en una de esas, como decías tú, descifrar qué es lo que se dicen entre ellos. Ahora, recomendación, usted... Si no es elefante y no anda en manada, trate de no hacerle la cancelación de ruido porque se va a perder, se puede desorientar. Y tampoco trate de barritar. No, es muy peligroso andar caminando en la calle en bicicleta con la cancela. Claro. Estoy como la tía, así, pero no escucha nada, mijito. Pero es que de verdad, hay mucha gente que no escucha cuando va caminando. Ahora, una última reflexión, yo creo que uno sí tiene una cancelación de sonido incorporada. ¿No te ha pasado que de repente como que te están hablando algo que te empieza como... Pues pero eso yo creo que es más mental igual. Tiene como aburrir, yo creo como que... Tiene que ver con la atención. Aplica cancelación de ruido. Claro, disociar. Sí, como se va para otro lado, a su propio camino. Sí.
Se va por la ventana. Se le va en el su wifi. imaginación. Se le va el wifi. Se le va el wifi. Jorge Lira, historias de sonidos y comunicación Oye, para compartir aquí en lo que queda del día. Y a propósito de elefantes, fíjate, ¿no? Elefantes, aparte de esta capacidad de anular el ruido externo y en el fondo descifrar y dejar lo más preciso de los barritos de sus otros compañeros o los pasos, también tienen buena memoria. Y hay alguien que le dedicó una canción a esta buena memoria de los elefantes. Que tomó básicamente algo que ya existía de Beethoven y la convirtió en esta joya popular. The Elephant Never Forgets, en versión de Jean-Jacques Perry, que es una adaptación de la marcha turca de Ludwig van Beethoven y por la que incluso el mismísimo Chespirito fue demandado hace muchos años atrás. Ah, no sabía, ¿lo demandaron? Sí. Mira. Lo demandaron por usarla sin poner los créditos. Ah, no, pues que... no, eso no se puede. Nunca Eso puso. no se puede. Y en realidad voy a llegar a ver ahora el Chavo algún capítulo, porque ahora está en todas las plataformas, para ver efectivamente si aparece o no en los créditos. Oye, es muy buena, me gustaría como esto de tener un disco completo. Sí, pues el disco se llama, aquí lo tengo, Mood Índigo, y es del año 70. Hay que escucharlo. De ¿Qué más Jean-Jacques trae? Perry. Algunas Jean-Jacques cositas Perry. interesantes, sí. Ok. De hecho, algunas cosas que también usó Chespirito, también lo demandaron por varias cosas. No, debe estar en N Cortina, así es buena. Claro que sí. Ok. Jorge Lira nos trajo el Mood Índico, el disco de 70 de donde viene la canción El elefante nunca olvida, Exactamente. que estamos escuchando. Sí, a propósito de los elefantes que además ahora escuchan desde muy lejos. Y cancelan ruido cuando quieran. Además. Igual que usted. Jorge Lira, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por tu atención. Has llegado al final de este episodio. Y te recuerdo, encuentras todas las noticias internacionales y las historias virales en Hoy en el Mundo, en cooperativapodcast.cl, en Spotify y distintas plataformas. Hasta la próxima.